¿no? De manera personal, yo les invito pues a que puedan certificarse, ya que eh, la certificación es el único mecanismo dentro de cualquier proceso de convocatoria, ¿no? Frente a que en este caso como gestión pública, pues es una bienvenida, ¿no? Dentro de la administración pública para poder ingresar al aparato estatal, ¿no? Pues entonces, el certificado, siendo, pues dando constancia a lo que ustedes han aprendido desde nuestra primera sesión hasta el día de hoy, pues es como se dice, es el único comprobante que vamos a demostrar, ¿no? O que demuestra nuestras capacidades, nuestros conocimientos adquiridos, todos estos factores que van a permitir, pues, darnos ese plus de repente frente a cualquier concurso, ¿no? Sobre todo dentro de la administración del Estado, ¿no? Entonces, pues les invito nuevamente a que puedan certificarse, puedan aprovechar los descuentos que nuestro amigo Félix nos ha dicho muy amablemente, ¿no? Y con eso, pues vamos a iniciar nuestra última sesión, la sesión del día de hoy. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Entonces, para cerrar con broche de oro, para prácticamente el día de hoy vamos a denominar nuestra clase de clausura, ¿ya? Lo vamos a decir de esa manera, para poder cerrar, para poder clausurar nuestro curso de gestión pública, para aquellos que incluso han estado desde nuestro primer día de clases hasta el día de hoy. Vamos a tocar el tema ya de fondo, ¿no? Ya el tema motivo o incluso objeto principal, académicamente hablando, de lo que es gestión pública. El día de hoy ya tenemos los conceptos previos, ¿no? Que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas 2 semanas, para ahora sí poder ya conversar, expresarnos, dar una idea acerca de lo que es gestión pública. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Voy a ver unos minutos, unos segundos. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces el tema número 6 es gestión pública. Ahora vamos a hablar ya exclusivamente qué es gestión pública, combinando todos los conceptos que hemos venido aprendiendo desde la semana pasada hasta el día de hoy. Ya sabemos qué es un Estado, ya sabemos cómo funciona el Estado peruano, ya sabemos qué son políticas públicas, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el sistema financiero, un sistema que es muy importante porque permite materializar las políticas públicas, ¿no? Y pusimos un ejemplo muy sencillo de nuestros objetivos y metas personales, por ejemplo, ¿no? De repente uno de ustedes quisiera, pues, de repente darse unas vacaciones, ¿no? Ese es un sueño, ese es un objetivo que uno de ustedes podría plantearse. Recordemos que los objetivos no son iguales, ¿no? Cada persona tiene diferentes necesidades. Igual los diferentes gobiernos tienen diferentes necesidades, los países tienen diferentes problemas. Si aún, por ejemplo, ¿no? Si a un país le ha funcionado una estrategia, no significa que puede funcionar también en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Y por muchos factores. Puede ser de condición, de repente, geográfico, condición cultural, ¿no? La misma religión, eh, por el tema cultural, muchas veces algunas estrategias no son las mismas, ¿no? No funcionan en los mismos territorios. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿no? Vamos a empezar la clase con la pregunta.
A ver, entonces en el chat también, pues van escribiendo las opiniones, ¿no? Las preguntas que les pudiera surgir a lo largo de la sesión, ¿no? Y igual yo voy a hacer preguntas y me gustaría pues que en el chat vayan dando su opinión o lo que ya han aprendido hasta el día de hoy. Entonces empecemos hablando acerca de qué es gestión, ¿no? Separémonos de la parte pública, de la parte privada, ¿no? Separémonos de lo que es cualquier sector. Hablemos exclusivamente qué es gestión como una definición administrativa, ¿no? La palabra gestión proviene del latín gestio, dice, ¿no? Y hace la referencia a la administración de recursos. Ah, entonces gestión nos dice qué es la administración de recursos, pero ¿qué recursos? Ya hemos visto, ¿no? Que el Estado tiene diferentes sistemas, ¿no? Esos sistemas están compuestos justamente por esos recursos. Está el capital humano, ¿no? Vieron los recursos materiales, vimos los recursos financieros, que dicho de paso, pues está el sistema, los 7 sistemas que componen la administración financiera. Esos son recursos, ¿no? Entonces, gestión, si es que gestión significa la administración de recursos, entonces quiere decir que todo ese proceso y procedimiento se refiere a administrar todos esos conceptos que hemos venido tratando hasta el día de hoy, ¿no? Hablando, ojo, como recursos, ¿no? Porque nos dice, sea dentro de una institución estatal o privada, ¿no? No discrimina o no pone exclusividad en un solo sector lo que es gestión. Gestión, ya sea público o privada, necesita administrar recursos para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Miguel Melchola nos dice, administración de recursos para cumplir objetivos. Muy bien, Miguel, ¿no? Le felicito a Miguel porque su participación a lo largo del curso ha sido muy activa. Prácticamente en todos los cursos nos ha dado comentarios, conceptos muy valiosos para poder compartirlos con ustedes y aprender todos de una manera integrada, ¿no? Pero sí, definitivamente, gestión nos dice administración de recursos para cumplir objetivos. Nosotros como personas hacemos gestión. Si pusimos el ejemplo, ¿no? De poder vacacionar, ya que no sea vacaciones, ¿no? De que podamos de repente adquirirnos un vehículo, ¿no? Para poder irnos a dar un paseo. Tengo que gestionar mi vida, ¿no? O mis actividades, mis acciones para poder comprarme ese carrito, ¿no? Miguel nos dice, ¿no? Administrar los recursos para poder cumplir objetivos. Entonces, ¿tendría que administrar los recursos que yo poseo para poder comprarme ese carrito? Por supuesto que sí, ¿no? Primero, tengo que ver lo más importante, el dinero. El hecho de yo ponerme a pensar cómo voy a comprar el carrito, ya estoy empezando a hacer gestión. ¿Por qué? Porque inicio con una de las funciones administrativas, que también más adelante lo vamos a ver. En pocas palabras, estoy empezando a planear, ¿no? Estoy empezando a planificar, estoy empezando a decir, ¿no? De repente de todos mis ingresos, un porcentaje voy a destinarlo para poder, ¿no? Ahorrar y poderme comprar el carrito. Ya estoy haciendo gestión. ¿Y por qué estoy haciendo gestión? Porque ya estoy empezando a administrar mi recurso financiero. Ya que no sea recurso financiero, que sea administrar mi propio talento. ¿De acuerdo? Administro lo que yo sé, ¿no? Administro mis conocimientos, mis capacidades en el sentido de que, por ejemplo, yo podría trabajar o tener un segundo trabajo, o podría ser de repente, como domésticamente se dice, un cachuelo por ahí, ¿no?
Entonces se dan cuenta que estoy empezando a gestionar mi propio talento, ¿no? Estoy empezando a gestionar yo mismo como persona, ¿no? Yo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente de repente voy a empezar a ganar un poquito más con el objetivo de poder comprar el carrito, ¿no? Entonces, lo que es gestión es prácticamente o está de forma inerte en nuestras vidas. Muchos dirán, yo nunca he escuchado la palabra gestión. Claro que nunca lo escuchamos, pero sin saberlo, sin darnos cuenta, hacemos gestión. Ahora imagínense hacer gestión en una organización tan compleja como el Estado, o en otra organización que pertenece al sector privado, como una empresa. Y se escuchan muchos derivados de gestión, ¿no? Gestión pública, que es el curso que el cual estamos todos nosotros dentro de este espacio. Gestión empresarial, una gestión prácticamente dirigida al lado empresarial. Pero ¿cuál sería la diferencia, ¿no? De ambos sectores? ¿Cuál es la diferencia para poder hacer gestión en, en estos dos sectores? ¿Cuál es la diferencia de una gestión pública con una gestión empresarial, por ejemplo? ¿Será lo mismo? Porque en definición sí es lo mismo. En ambos, por eso nos dice acá, sea dentro de una institución estatal o privada, ambos buscan alcanzar un objetivo. Ambos. Entonces, ¿será lo mismo? ¿No será lo mismo? Algo tiene que haber o algo tiene que existir que definitivamente los separe a estas dos formas de hacer gestión, ¿no? Pero nosotros vamos a explicar de una manera más académica, ¿no? La parte de gestión estatal, la parte de gestión pública. Entonces nos dice, para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Uno o más individuos dirigen proyectos laborales. Ya estamos hablando de una gestión netamente laboral, ¿no? Donde la participación del talento humano pues va a permitir mediante de repente su desempeño, ¿no? Sus capacidades, mejorar resultados, porque no hay otra forma. Por eso la palabra gestión, leyendo el comentario, automáticamente nos dice individuos dirigen los proyectos. Los proyectos son la administración de recursos. Entonces, el ser humano administra estos recursos. Este, pequeña frase, oración, párrafo, también argumenta el comentario que le habían hecho a cada uno de ustedes cuando tocamos el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Cuando discrepa, o sobre todo ponía en la mesa el análisis de cada uno de ustedes, ¿no? Recurso humano o talento humano, ¿no? O gestión del talento humano, gestión del capital humano. El mismo concepto de gestión creo que nos puede nos abre mucho el panorama. Uno o más individuos, quiere decir personas, seres humanos, seres inteligentes, seres que pueden pensar, seres que pueden tener una capacidad inmensa de poder superarse, de poder evolucionar cada vez más. Pero obviamente, la palabra evolución significa, ¿no? Un avance hacia el desarrollo, no no de forma de retroceder, ¿no? No una involución me parece que es la palabra, ¿no? Entonces, de una manera muy general ya sabemos qué es gestión. Como dice nuestro amigo Miguel, nuestro compañero Miguel, simplemente administración de recursos para cumplir algún tipo de objetivo. Gestión. ¿Qué son las funciones administrativas? Cuando pusimos el ejemplo, ¿no? Yo quiero comprarme un carrito,
y pues me pongo a pensar. Vamos a suponer que me siento en mi escritorio, en mi mesa, de repente cuando estoy acostado y en el dormitorio, y nos ponemos a pensar y decir, ¿no? ¿Qué voy a hacer para poder comprarme ese carrito que yo quisiera, ¿no? ¿Cuándo lo podría comprar? ¿En qué momento? ¿Qué debería hacer? Esa acción de pensar ya estoy realizando, a ver, ya estoy realizando una función muy importante, el cual ustedes también se deben dar cuenta cuando hablamos de los sistemas administrativos. Estoy empezando a hacer planificación. ¿Planificación de qué? De ciertos conjuntos de actividades, pero todo eso sucede en mi mente, ¿no? Todo eso sucede en ese estado que me pongo a visionar, ¿no? A soñar, como se dice. El carrito, ¿no? ¿Cuándo lo voy a comprar? ¿O para cuándo intento, por ejemplo, comprar ese carrito? ¿Cómo, cómo podría de repente ganar más dinero para poder meterlo a un ahorro, ¿no? A un banco? Ahí está el signo de soles, para poder comprar ese carrito, ¿no? O de repente buscaría algo más, o sencillamente podría pedir un préstamo, ¿no? A un determinado financiero y listo. Ya no tendría que incluso trabajar más, ¿no? En relación a mi tiempo. Pero eso todo sucede en la mente. Todo eso sucede en una función que se llama la planificación, que nos dice, es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Entonces, cuando me pongo a planificar, ya digo, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser más conveniente, más beneficioso para mí? O de repente, ¿cuál me va a permitir alcanzar mi objetivo más rápido? Incluso acá yo podría desagregar dos actividades más. Acordémonos cuando vimos la planificación estratégica. A ver, acordémonos, el análisis externo y qué más, qué, qué actividad más se da cuando hacemos la auditoría interna, o sea, cuando estudiamos o intentamos hacer un diagnóstico de la parte externa, ¿cuál es lo otro? ¿No? Cuando analizamos la parte interna. Incluso el resultado de estas dos actividades, ¿qué nos da? El famoso FODA. Entonces yo ahí estoy realizando un FODA personal. Estoy viendo mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades para poder cumplir mi objetivo, que es de repente querer adquirir ese carrito, ¿no? Ya sea para uso personal, ya sea para utilizarlo como movilidad a mi trabajo, o ya sea para de repente ponerlo a trabajar alquilándolo, ¿no? Pero yo quiero que ustedes, con este ejemplo sencillo, práctico y del día a día, porque sucede con las personas, es que también sucede a un nivel más complejo como una organización que es el Estado o como una unidad empresarial, ¿no? Esa es la planificación. ¿Y cuál es el segundo paso? La organización. ¿Y qué nos dice? Dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Entonces, cuando se termina, cuando se termina el primer paso, la planificación, ya terminé, empiezo la organización. Mejor dicho, yo ya he decidido cómo voy a comprar mi carrito. He decidido por un préstamo bancario. Entonces, una vez decidido, ¿no? Ya empiezo a moverme. Quiere decir, ya empiezo a organizarme. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo voy a ir al banco? ¿No? ¿Cuándo?
en qué banco de repente voy a ir a preguntar, si tengo algún banco de mi preferencia, o de repente el que me ofrezca menores intereses, ¿no? Pero ya empiezo a organizarme. ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Un horario? Si de repente no tengo conflicto con parte de una agenda personal, entonces ya empiezo a organizarme. Y es más, acá nos dice, si ya lo hablamos en una manera más colectiva, ¿no? Ya empiezo a organizar equipos, ya empiezo a organizar conjunto de personas más pequeños, porque de repente yo estoy al mando, ¿no? Yo soy el líder de este pequeño equipo de personas. Ya habiendo organizado, ¿no? Ya habiendo delegado el tema de organizar lo que en la planificación he determinado, ya sé cuándo lo voy a hacer, ¿no? Ya he empezado a separar mi agenda de repente, ya le he anotado en mi agenda el día, la hora, incluso en qué banco, o si es que he delegado funciones, ¿no? He dado responsabilidades, suponiendo que tenemos un pequeño equipo, y empiezo a dirigir ya simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la dirección? Consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. Acá ya consiste, nos dice, actividades. Quiere decir que ya empiezo a ir al banco, ¿no? O de repente mandar a alguien que vaya al banco, ¿eh? Ya se está moviendo, ya empieza a irse de repente con su cuaderno de notas para poder recoger toda la información que necesita para que pueda ser evaluado, o de repente está llevando sus boletas de pago, pero ya solamente hay que dirigir, ¿no? Y la última función es el tema de control. Es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos. Este es cuando ya termina prácticamente todo el circuito, ¿no? El mismo tema del carrito, a ver, pero con otra estrategia de poder alcanzar el tema del carrito. Ya que no sea un préstamo bancario, sino que sea, a ver, ya que no sea un préstamo bancario, a ver, vamos a borrar, ya, que no sea un préstamo bancario, que sea, voy a ahorrar, ya, voy a coger el 10% de mis ingresos para meterlo al ahorro, ¿ya? Ya sea en un banco, ya sea en nuestro chanchito, ya sea debajo del colchón, ¿ya? Mejor dicho. Entonces yo empiezo a organizarme, ¿no? A decir, por ejemplo, en qué momento voy a hacer el descuento, primero voy a pagar mis deudas, o primero voy a asegurarme de repente mis pasajes y todo, ¿no? Entonces ya empiezo a organizarme. ¿Dónde voy a poner el ahorro, ¿no? Vamos a suponer que vamos a guardar en nuestra alcancía, ¿ya? Ahí está nuestra alcancía, ¿no? Es un chanchito, sus patitas aquí, acá están sus patitas. Entonces ya empiezo a organizarme ya. Ya he decidido en mi planificación que voy a ahorrar el 10% de todos mis ingresos de manera disciplinada, mi ahorro. Entonces ya empiezo a organizarme. Pues si no tengo mi chanchito, de repente me compro un chanchito, pero ya empiezo a organizar mi trabajo, ¿no? A dividirme, en qué momento lo voy a hacer, cuándo, qué fecha de repente, después de haber recibido mi remuneración. Aquí en dirección ya simplemente es la acción de mes a mes ir metiendo la monedita en nuestro chanchito, ¿no? Y finalmente, para entender mejor la última función, es que yo mes a mes puedo ir contando cuánto va incrementándose mi ahorro. Si de repente mi carro me cuesta 10,
y yo he decidido mensualmente poner 2, otro mes he puesto 2, otro mes he puesto 2, aquí entra la función de control. Si me he previsto, por ejemplo, en 5 meses, que es el tiempo, ver si está manejándose de esa forma. Control nos dice, es el proceso de producir información para tomar decisiones. Si veo, ¿no? Si veo que se está cumpliendo, ¿no? O prácticamente está sucediendo como yo lo he planificado, como está sucediendo aquí, pues bien, ¿no? Qué bueno. Pero aquí viene la parte muy importante, porque después vamos a trasladar este ejemplo muy sencillo a cómo funciona en el aparato estatal, porque esto también le sucede al Estado. El Estado se planifica en algo, empieza a organizarse, empieza a delegar funciones, así como hemos visto políticas públicas. Esta política se va a encargar el sector salud, se va a encargar el sector educación y empieza a delegar, ¿no? Pasa la tercera función, cuando ya los ministerios empiezan a dirigir las actividades, pero de repente no hacen un buen control. O de repente porque como el contexto es tan dinámico, el sector industrial, la industria en donde se mueve la actividad privada, la actividad, la parte pública, el mismo mercado, todo el medio ambiente es tan volátil, es tan dinámico, que muchas veces es tan cambiante, que lo que yo planifico hoy día, ya a veces tengo que mover todo al día siguiente, porque ha sucedido una cosa, ha sucedido otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si yo me he programado, ¿no? Juntar dos todos los meses. Pero Dios no quiera, de repente por ahí, en el cuarto mes, tengo una emergencia, ¿no? De repente necesito apoyar a un familiar, o de repente tuve que comprar por emergencia algo que yo no tenía presupuestado. Entonces tengo que tomar una decisión. Tengo que sí o sí tomar una decisión. Tomar decisiones. Muy bien, nuestro amigo Miguel nos dice tomar la decisión. Es que eso es control. Para tomar decisiones, si lo que está planificado no está sucediendo como tal. Entonces yo tendré que tomar una decisión de repente de, en este caso, delegar, ¿no? Y decir, bueno, este mes no haré mi aporte y lo paso al siguiente mes. Eso quiere decir, eso quiere decir que si yo me he planificado en 5 meses comprar el carrito, ya no lo voy a poder hacer. Tendré que hacerlo en el mes sexto, ¿no? Entonces en 6 meses de repente me compraré. Pero si mi objetivo es que sí o sí tiene que ser en 5 meses, tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, otra decisión que pasa en los gestores, ¿no? Yo tengo que comprar mi carro sí o sí, pero el cuarto mes no he podido dar el aporte porque he tenido una emergencia. Entonces, de repente tomaré la decisión que en el siguiente mes, en el quinto, voy a dar el doble de aporte a mi alcancía para poder alcanzarlo. Entonces ya será 4. Y ahí pues estaría cumpliendo mi objetivo de que sí o sí tiene que ser en mi sexto mes, ¿no? Y para yo poder dar 4, pues tendría que ir moviendo, manipulando para poder orientarme a mi objetivo, que mi objetivo ha sido sí o sí tener mi carro en el quinto mes. Para eso funciona esta última función, ¿no? Entonces, mire, de este ejemplo tan sencillo, ahora vamos a ver en un sistema tan complejo como el aparato estatal. Entonces, ¿quiénes son aquellos que tienen que tomar estas decisiones tan importantes cuando se tiene que cumplir objetivos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos gestores? ¿Qué nos dicen? Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores.
Entonces ya sabemos que las personas que suelen eh, tomar estas decisiones tan importantes, decisiones muchas veces cruciales, y digo cruciales porque a veces son decisiones que va a impactar significativamente en muchas personas, como las políticas públicas. Muchas veces por eso es que nuestros funcionarios, nuestros padres de la patria, sus decisiones, promulgar leyes, estas acciones, bueno, eso es lo que dices, estos gestores de la parte pública, sus decisiones impactan significativamente en la población. Por ejemplo, el tema que hubo en el tema del Congreso, ahora último, ¿no? El tema ¿no? De la, ¿cómo le llaman a esto? De la captura cuando estaba en fragancia. ¿Cómo ha impactado esta decisión en el tema de la captura de las reales bandas criminales? Porque los están liberando. Entonces, eso es sobre todo la importancia de los gestores, ¿no? Sobre todo por cómo toman la decisión. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, la famosa experiencia, ¿no? La experiencia muchas veces a los gestores les permite tomar, bueno, mejores decisiones, ¿no? Porque a lo largo de esta carrera que han hecho en su vida, pues de repente entre equivocaciones o errores viene también el tema de aprender, ¿no? Ocupando diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. ¿Ustedes creen? A ver, yo hago esta pregunta también, ¿no? Porque lo he escuchado. ¿Los gestores nacen o se hacen? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya es un don de ser un buen gestor? ¿Se nace para ser un gestor? ¿O de repente la academia prepara para ser gestores? Porque hay cursos, la parte académica, ¿no? Más que todo científica, tiene el conocimiento, ¿no? Que está en estas materias para exponer sus resultados y mencionar herramientas para poder hacer gestión. O simplemente es una habilidad, ¿no? Que tiene cada gestor. Miguel nos dice que lo hace la experiencia. Yo también creo eso. Bueno, en realidad creo que eso son factores que habría que combinar, ¿no? La experiencia, que sí es importante, eso no podríamos negarlo, porque sin experiencia también no tendría esa operabilidad del gestor, ¿no? De poder resumir de repente frente a equivocaciones o eventos pasados que ha tenido gran éxito, el cual le va a permitir ya con mayor rapidez de repente tomar mejores decisiones, decisiones más rápidas. Pero creo también que debería estar acompañado de ciertos conocimientos técnicos y científicos que la parte académica los da para que puedan justamente fortalecer esta experiencia, ¿no? Entonces creo yo que hay que combinar definitivamente estos dos factores, experiencia y conocimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que conocimiento nos referimos a la parte científica, ¿no? Al conocimiento científico que se adquiere de repente en cualquier casa de estudios. Ahora, conocimiento solo sin experiencia tampoco creo que daría buenos resultados, ¿no? Entonces, creo que un gestor, combinando estos dos factores, sus decisiones serían cada vez más acertadas, ¿no? Pero muy bien, Miguel, me da o me lleva a la reflexión, ¿no? La opinión que en este caso llevas y poder hacer un análisis muy crítico e importante dentro del curso, ¿no? Porque incluso la materia, el debate de la metodología que tenemos
Por ejemplo, estamos hablando de los gestores. Eso significa que está muy relacionado de cómo se elige a quienes toman las decisiones. ¿Y quiénes toman las decisiones dentro del aparato estatal? Los funcionarios públicos, los directivos públicos. Entonces aquí vendría el tema de analizar un poquito más. Si los gestores son aquellos que toman decisiones que impactan dentro de una población, hablando del aparato estatal, entonces, ¿qué perfiles tendrían que tener estos sectores? Con Miguel Menchola, ¿no? Gracias a su comentario, podríamos concluir que la experiencia es importantísimo para ello, pero también debemos agregar el conocimiento científico y técnico para que tomen mejores decisiones. Entonces, por ahí podríamos cuestionar, ¿no? Cómo se eligen incluso a los gestores dentro de la gestión pública. Que si no estamos teniendo resultados dentro de la población, entonces creo que esto es un indicador más que suficiente para poder decir que algo está fallando, ¿no? Algo está sucediendo con nuestros gestores públicos, ¿no? Porque ya sabemos que son las personas encargadas de organizar y dirigir estas instituciones públicas. ¿Cuál es la importancia de la gestión pública y el desarrollo social? Dos conceptos que van de la mano, ya que el primero resulta esencial para conseguir lo segundo. Por supuesto que sí, ¿no? La gestión pública, todos esos procesos que hemos venido viendo, tiene que suceder para que la sociedad se pueda desarrollar. Por lo tanto, no hay un desarrollo sostenible dentro de una comunidad. Entonces, es importante que exista una gestión pública para que podamos obtener un desarrollo pues social o un desarrollo de todo un país. Entonces, para que exista gestión pública, tenemos que tener personas que conozcan acerca de la gestión pública. Y por eso cada uno de ustedes se encuentra en este espacio porque quieren conocer acerca de la gestión pública y lo están conociendo, ¿no? Eso significa que en la medida que los recursos públicos sean administrados de forma ética, eficiente y descentralizada, el país conseguirá avances significativos que se verán reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos. Es un concepto muy claro, ¿no? Es un concepto de la importancia de la gestión pública, pero una buena gestión pública, como dice aquí, ¿no? Una gestión pública de forma ética, eficiente y descentralizada. Una gestión pública que no tiene estos conceptos, pues estamos hablando por gusto, ¿no? La gestión pública en favor de la población se refleja a través de la entrega de servicios como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, entre otros. Pero si lo relacionamos con el desarrollo social, las instituciones del Estado deben promover la inclusión y la igualdad de oportunidades con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Entonces, prácticamente ya nos está dando un concepto de gestión pública para alcanzar el desarrollo social y se está cumpliendo lo que en primeras sesiones hemos visto, la finalidad del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Garantizar el bienestar de la población. Entonces, todo encaja, se dan cuenta, estimados participantes, qué tan importante es la gestión pública para el desarrollo social y cuando tenemos una población bien desarrollada, pues se estaría cumpliendo la finalidad de un Estado, ¿no? De buscar que las personas tengan calidad de vida, igualdad de oportunidades, promover la inclusión mediante todos los sectores que el Estado está en la obligación de poder tener ese rol prestacional, salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda y muchos más, ambiente. Qué importante es, ¿no? Una buena gestión pública para alcanzar el desarrollo y por ende cada ciudadano pues
pueda desarrollarse conjuntamente, ¿no? Por eso nos dice la inclusión e igualdad para las oportunidades frente a todos. De nada sirve que en un país se desarrollen unos pocos y unos cuantos, pues, discúlpenme la palabra, ¿no? Estén muriendo de hambre. Eso no es un desarrollo social. Eso quiere decir que la gestión pública está fallando. Algo está mal ahí, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores claves para que la gestión pública pueda lograr un desarrollo social y sostenible en su población? ¿No? Pueden ver salud, creo que se coincide mucho, esta educación, medio ambiente, el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno hoy en día tan prioritario como la salud, que un gobierno que no tome en cuenta estas consideraciones, pues habría que poner mucha atención en eso, ¿no? Que haya justicia para todos, la parte, incluso la parte comercial, agua, saneamiento, es otro problema que tienen que poner, ¿no? El tema de la energía, comida, vivienda, son sectores importantísimos para que una población pueda desarrollarse, ¿no? No solamente enfocarnos en un sector, también hay que enfocarnos, pues, en todos, en la medida que requiera una intervención del Estado. Aprovecho para preguntarles, ¿pudieron ver el video que nuestro coordinador a través del grupo de WhatsApp, que pudieran ver el video de Yarúa, donde es un pequeño distrito del Perú, casi a la frontera, donde, ¿qué sucede cuando hay ausencia del Estado? Cuando el Estado no interviene, cuando el Estado abandona a esa población, ¿no? Bueno, espero que lo hayan podido apreciar, ¿no? Porque es un video muy bonito en el sentido de que nos enseña qué es lo que sucede cuando el Estado no participa o no interviene, sobre todo dentro de los sectores que ya hemos podido ver, ¿no? Las consecuencias que impactan negativamente en las personas. Bueno, entonces vamos a ver un video de política pública y gestión pública. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos ya? Política pública que hemos visto en la sesión 3 y gestión pública ya entrando de lleno a lo que es nuestro tema del día de hoy, ¿ya? Es un video muy dinámico. Ahí está, pongan mucha atención. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser, de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas.
Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita
establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, los hospitales, el gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Bueno, es un video muy bonito, es un video muy sencillo, el cual en el poco espacio que expone y explica, ¿no? Prácticamente ha resumido todo lo que hemos venido hablando desde el primer día, ¿no? Y dijo algo muy importante, ¿no? Para terminar, hay que prepararse, ¿no? Por eso es que combino el comentario de nuestro amigo Miguel, nos dice que hace la experiencia. Claro que hace la experiencia, pero también se necesita una preparación en gestión pública, en políticas públicas, para poder combinar con esa experiencia y finalmente pues termine teniendo como consecuencia buenos resultados para la población. Entonces, toda esa explicación que ha dado, ¿no?, el docente ahí en el video, pues termina concluyendo en resultados positivos para la población, que finalmente eso es la finalidad de un Estado. Habló de diferentes sistemas que tiene que operar el aparato estatal, ¿no? A través de sus 11 sistemas administrativos que ya hemos visto, hemos explicado. Habló cómo es el ciclo de todo lo que es la similitud de política pública con la gestión pública, donde empieza en una planificación y termina en evaluar los resultados. Puso como ejemplo las vacunas, ¿no? En un determinado territorio dentro de una nación, de un país. ¿Cómo hacer llegar esas vacunas, ¿no? Recordemos las funciones administrativas que hemos ido hablando, ¿no? A veces el Estado se programa, ¿no? ¿No? Se programa las actividades en un determinado tiempo, pero muchas veces no sucede así, porque en realidad sería muy bonito. Por eso es que siempre digo que la gestión pública es dulcemente amarga. Dulcemente es porque cuando logramos hacer las cosas bien, se hace, se consigue que una población de repente afectada con un problema, pues esté solucionado, ¿no? Una población satisfecha, una población contenta, una población que confía en el Estado. Por eso es dulcemente amarga, porque esta gestión pública es bien complicado. Uno, porque los recursos son cada vez más escasos. Y es muy difícil, pues, poder alcanzar estos objetivos cuando nuestros gestores, quien toman las decisiones, muchas veces no tienen la experiencia que se requiere, no están preparados académicamente para poder mover este aparato estatal, ¿no? Para poder darle funcionamiento a través de una gestión pública. Entonces, es un video muy interesante
que sobre todo nos lleva a la reflexión, ¿no? Y también al final de su lámina puso, ¿no? Lograr todo esto con una gestión pública moderna, ¿no? La modernización estatal. Entonces, para poder hablar de la modernización de lo que hoy en día es la gestión pública, que ya prácticamente tenemos en la cabeza qué es gestión pública, ¿no? Necesitamos traer a la mesa o a la pantalla la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que prácticamente es este modelo que ustedes ven en pantalla. La gestión pública tiene cinco procesos de qué hay que hablar. La primera es la política pública y regulación, la estrategia de intervención, bienes y servicios, la gestión interna y los resultados. Y al mismo tiempo tiene dos ejes transversales que están dentro de los cinco, que es el seguimiento, evaluación y mejora continua y un estado abierto. Todas estas actividades giran alrededor del ciudadano. ¿Por qué del ciudadano? Porque ustedes ya estamos en la capacidad de decir de que todo esto existe porque el ciudadano tiene problemas. El ciudadano tiene algún tipo de necesidad que requiere que el Estado tiene la responsabilidad de poder atenderlo. ¿Cuál es la herramienta? Las políticas públicas y la gestión pública. En el video lo dijo muy claro. Por eso es que todas las actividades tienen que girar en torno a la persona. Y eso es lo que busca la modernización de la gestión pública, de que hoy en día tengamos una gestión pública enfocada en el ciudadano, enfocada en la población. Cuando esto suceda, podremos decir, tenemos una gestión pública moderna. Mientras tanto, no podríamos decir eso. Pero sabemos que ya existe una política nacional que nos indica, ¿no? Nos da el lineamiento para poder alcanzar este detalle, ¿no? Entonces, para que exista esta política pública, recordemos los conceptos que ya hemos visto. Política pública existe para resolver un problema público, que no solamente que puede ser orientado a la parte externa, sino también porque existe de repente un problema dentro del aparato estatal. Y al ser un problema dentro del aparato estatal, que muchas veces el hecho de que algo esté mal dentro del Estado traiga como consecuencia no atender bien a las personas, no atender bien a la ciudadanía. Entonces sí es un problema público. ¿Y cuál es el problema que se ha identificado en esta política de modernización? Es que los bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Entonces, de manera muy sencilla, hoy en día nuestra gestión pública no responde a las necesidades del pueblo, de la gente, de la sociedad, del ciudadano a pie, el ciudadano que todos los días sale a trabajar, que el ciudadano todos los días sale a buscarse, como se dice, el pan, ¿no? El pan para poder llevar a la mesa de un hogar. Entonces el Estado no está respondiendo a esto. Ese es el problema identificado en esta política. Por eso es que el Estado, mediante la gestión pública, tiene que llegar a las personas a través de bienes, a través de bienes, servicios y regulaciones. Este es el único puente entre el Estado y la sociedad y la población. Por eso es que muchas veces el ciudadano, como ustedes, como mi persona, no vemos lo que existe detrás de estos servicios. No vemos lo que sucede dentro de la gestión pública.
porque recordemos que la gestión pública, conjuntamente con las políticas públicas, nace desde un planeamiento, nace desde los planes más estratégicos hasta una política institucional o hacia la entidad pública que es quien presta el servicio. Por eso es que el ciudadano dice, no me atienden bien, ¿no? La persona que me atendió en tal institución pública no está capacitada, ¿no? Entonces, sencillamente, población insatisfecho o usuario descontento. Por eso es que la única llave que permite, ¿no?, que el Estado, que dice que llegue a las personas, es a través de los bienes y servicios. Y para que el Estado llegue, tiene que hacer gestión pública, como vimos, a ver, vamos a ver, un ratito, para que el Estado llegue, vamos a retroceder un poco, ¿qué es lo que necesita? A ver, ¿dónde está? Para que el Estado llegue, ¿qué es lo que necesita? Acá dice, a través de la entrega de servicios como tantos factores. Esa es la única forma de que el Estado pues pueda llegar hacia la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la situación futura que se desea en la política más adelante, ¿no? Que al 2030 contemos con bienes, servicios, regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia o por ejemplo, en estadística, ¿no?, que atiendan las necesidades de la persona de manera oportuna y eficiente. Que no tenga, por ejemplo, una cita médica en 5 meses. Pues eso es inaceptable, ¿no, estimados participantes? Por eso es que el Estado, de manera oportuna, el ciudadano quiere atenderse porque tiene alguna dolencia. Yo tengo mi dolencia ahora, en este momento. Entonces yo debería sacar una cita, pues que mira, no, ese ciudadano necesita atenderse, ¿no? Venga mañana, por favor, que ya tenemos su cita. Entonces la persona se sentiría más contento y sobre todo mucho más, tendría mayor confianza con su Estado, ¿no?, con su gobierno. El valor público se crea cuando se optimiza la gestión interna. O sea, quiere decir que se optimiza toda la gestión pública a través de un uso más eficiente, productivo de los recursos públicos para que directa o indirectamente lleguen a las personas. Por lo tanto, tenemos población contenta, población satisfecha, una población que ya no tiene problemas públicos porque el Estado asumió esos problemas. Tendríamos altos índices de satisfacción en la población. Entonces, quiere decir que las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, servicios, regulaciones, satisfacen las necesidades o expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Entonces, se estaría cumpliendo la finalidad de lo que ha sido motivo que nazca el Estado o aparezca el Estado desde hace muchos años atrás. Que para eso nace el Estado. Recordemos cuando vimos un video de cómo se formaron las primeras sociedades. Entonces, la política nacional de modernización de gestión pública, ¿qué nos dice? El centro son las personas. Son las intervenciones y sus resultados las que definen a un Estado moderno. Vean en pantalla, ahí está la persona. Está el ciudadano peruano que tiene que ser el centro de todo el ejercicio de la gestión pública. Desde la política pública hasta los resultados esperados. ¿Y cómo funciona cada componente? Vamos a explicarlo brevemente. Los objetivos prioritarios y lineamientos que tiene la política al 2030 son 4.
donde tiene, donde está pues la parte principal, objetivos que hay que darle prioridad en cuanto a modernizar la gestión pública. Luego vienen los lineamientos para finalmente que terminen los servicios que se prestan a la ciudadanía. Entonces vamos a hablar rápidamente y muy breve acerca de la política, de la primera, la política pública y regulación. ¿Qué se refiere? Es de que las políticas públicas, que ya sabemos qué es, garanticen y que se sustenten en información confiable y que respondan a las necesidades y expectativas de las personas según sus características. Mejor dicho, que se diseñen y formulen políticas públicas que realmente solucionen el problema de la sociedad, asegurando que las normativas y lineamientos que regulan la entidad tengan un enfoque territorial, implementando la gobernanza, fortaleciendo la coordinación y articulación intersectorial. Con todo ello es lo que busca el primer pilar de política pública. Sencillamente garantizando que las políticas públicas que se diseñen, pues realmente solucionen un problema. Así de sencillo es ¿no? El primer pilar. Ahora vamos a hablar del segundo de estrategia de intervención. ¿A qué se refiere? Estrategia de intervención de las políticas públicas. Dice que es a través de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Recuerdo que les explicaba que la gobernanza es como que la articulación en conjunto de los diferentes grupos de interés para poder resolver o para poder trabajar coordinadamente en objetivos comunes que beneficien a todos, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la sociedad civil, la población, el sector privado. En el video puso un ejemplo el tema de las vacunas. Si yo como Estado no puedo adquirir estas vacunas para resolver de repente un problema de cualquier patología en un determinado territorio, pues tendría que crear condiciones para que la actividad privada pueda intervenir. Mejor dicho, facilidades, de repente en temas tributarios o facilidades de repente en licencias o exonerando de repente ciertos productos por ser de emergencia nacional. Entonces el Estado sí tiene mecanismos para poder resolver un problema público, pero lo importante es que se resuelva. Nos dice de nivel sectorial o intersectorial. A ver, ¿cómo intervienen los diferentes grupos dentro de una buena gobernanza? La sectorial es con la participación de un solo sector para resolver un problema. Ejemplo, para la implementación de infraestructura educativa a nivel nacional participa el Ministerio de Educación y el PRONIE, dice. Ambos pertenecen al sector educación. Entonces, un solo sector como para implementar infraestructura educativa. Intersectorial, con la participación de distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, para la mejora del rendimiento académico en los niños se requiere la participación de varios sectores. Educación, para la función de aprendizaje. Salud, que tiene la función de mejorar los niveles nutricionales. Entonces, por ejemplo, una política pública intersectorial tendríamos que articular dos sectores, educación y salud, porque para mejorar el rendimiento académico no solamente basta con tener servicios de calidad en educación. Cuando los niños de repente que van a recepcionar este conocimiento, esta educación, pues no tienen las condiciones saludables para poder hacer ello, ¿no? Entonces, como que por ahí va el tema. Bienes y servicios. Bueno, los bienes ya sabemos que dice acá son productos tangibles que están creados para cumplir una función. Por ejemplo, desayunos escolares. En servicios, son productos intangibles que no se ven. Por ejemplo, servicio de limpieza pública, seguridad ciudadana, educación, salud, atención de cursos de violencia, ¿no? Entonces eso creo que está bastante.
para diferenciar los bienes y servicios. ¿Y cómo es la provisión de bienes y servicios? Mejor dicho, ¿cómo yo sé qué tipo de bienes y servicios debo dar a esta población? Primero, revisión de norma y estrategia institucional, mejor dicho, las políticas públicas. Segundo, identificación de las personas a las que la entidad atiende. ¿Cuál es esa población que tiene el problema público? Y finalmente, identificación de producto. ¿Qué tipo de producto me va a permitir resolver ese problema que he hecho en en el segundo paso? ¿A quién voy a resolver su problema? Y en conclusión, ¿cómo puedo determinar qué tipo de producto entregar a la población? Es que esté orientado a la demanda y no a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que el producto que yo voy a ofrecer para atender se diseñe o se produzca en función a lo que la población necesite, no a lo que el Estado quiere producir. Mejor dicho, yo no voy a producir por producir porque quiero producir, sino tengo que preparar algo que va a atender la necesidad de la población. Entonces, con esto nos dice, hay que pensar en la población antes de realizar cualquier tipo de proceso o procedimiento. Con esto estamos cumpliendo incluso el modelo de la modernización. ¿Cómo entender la necesidad de qué bien o servicio se busca resolver? Hay algunas preguntas que nos va a ayudar a determinar. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué derechos y intereses de la persona se protegen si satisfacen a través de la provisión de bien o servicio? Si es que es un sí, pues obviamente es un producto que sí está cumpliendo y que está orientado a la demanda y no a la oferta, ¿no? La gestión interna comprende las capacidades que tiene la entidad para desarrollar intervenciones públicas de calidad. Estas capacidades generan las condiciones necesarias, tanto administrativas como operativas, para prestar los bienes, servicios y regulaciones. Prácticamente la gestión interna es todo cómo la gestión pública va a permitirnos mover todos estos engranajes que componen el Estado para que pueda moverse. Y si es que no se cumple es porque algo está fallando dentro de la gestión pública, sobre todo dentro de la gestión interna de las diferentes entidades públicas que componen la acción de una política pública. Por ejemplo, ¿quiénes intervienen en una política pública? Vamos a suponer el mismo de el nivel académico de los niños. Recordemos que en el ejemplo vimos el sector educación y el sector salud. Pero ¿qué pasa si el sector salud, dentro de su gestión interna, no puede resolver el problema de la desnutrición? Porque de repente no está entregando los medicamentos necesarios, o los medicamentos de repente están vencidos, o los medicamentos se pierden a mitad del camino. Entonces, eso es la gestión interna, estimados participantes. A eso se refiere con mejorar nuestros procesos y procedimientos internamente para que pueda mejorar la capacidad de cualquier entidad pública. ¿Para qué? Para poder prestar bienes, servicios y regulaciones de calidad. Entonces, imagínense un sector educación potente, con buenos docentes, con una currícula pero de calidad, y el sector salud al mismo tiempo, con los profesionales de salud, los mejores de repente de toda la región americana, ¿no? De toda Latinoamérica, con los equipos de última generación para poder atender cualquier tema de salud. Entonces estaríamos hablando de una gestión interna, pero muy poderosa, que nos va a permitir entregar bienes y servicios de calidad. Entonces, podríamos decir, sí vamos a poder resolver mediante una buena gestión interna. Pero para llegar a eso, pues,
se requiere avanzar todavía bastante. ¿Y cuáles son los desafíos de la gestión interna? Planeamiento para que las políticas públicas que resuelven el problema público no estén reflejadas solamente en planos estratégicos y operativos de las entidades. O sea, mejor dicho, que no solamente quede en papel, que la política, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la Política Nacional de Modernización del Estado, suponiendo que tenemos una visión al 2030, al 2030, de tener una gestión pública moderna, pero que no quede en papeles, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, que no solamente quede en un plan ahí en el escritorio, en su cuadro muy bonito, pero que no se realice ningún tipo de acción para poder alcanzar esta gestión interna moderna, ¿no? El recurso humano, inexistencia de un sistema meritocrático. Entonces, es otro desafío de la gestión interna, pues tener el mejor talento humano dentro de la gestión pública, a través de una selección meritocrática, ¿no? Con idoneidad y sobre todo con integridad pública. Por ejemplo, acá hay un tema que también está mucho en discusión, el tema del tránsito al régimen de la ley Servir, que supuestamente tiene esta finalidad, ¿no? De que pues, se pueda atraer al mejor talento. Cuando vimos el módulo 4, me parece, que el servicio civil es un modelo en que tiene que equilibrar dos cosas, ¿no? Los mejores derechos y beneficios para el servidor civil y al mismo tiempo, pues, tener como consecuencia servicios y bienes de calidad para la población, ¿no? Tenemos el gasto público, que ya estamos hablando de un tema presupuestal. No necesariamente responde a los planos y políticas aprobadas. Recursos que es muy escaso, que muchas veces no se llegan a ejecutar o no llegan a cerrar las brechas existentes, ¿no? Es como que yo destino un presupuesto para atender el problema de nutrición en los niños, pero muchas veces la entidad pública, por su mala gestión interna, inoperativa, inadecuada, no llegan a utilizar el presupuesto como debe ser para resolver el problema público, donde al final o terminando el ejercicio fiscal, pues terminan devolviendo ese dinero al tesoro público. Entonces son acciones muy cuestionables, ¿no? Pero de todas maneras, es un desafío que como Estado se tiene que mejorar, ¿no? Tecnologías de información, tenemos un débil despliegue de gobierno digital que también está en crecimiento para poder prestar servicios tanto internos como hacia los ciudadanos, ¿no? Internos y externos. Organización del evento, por ejemplo, estructuras orgánicas que no responden a los procesos misionales de la entidad. Integración entre oficinas. Esto me trae a la mente cuando se habla de cuando no existe articulación incluso entre entidades públicas. Un ejemplo muy claro es que cuando hubo, me parece que el año pasado, hubo un incendio forestal, donde no se atendió esta emergencia porque sencillamente muchas entidades del Estado se tiraban la pelota, en el sentido de decir, no, no es mi competencia, el otro decía, no, a mí tampoco, no es mi responsabilidad. Y entre ese peloteo, el Estado demoró tanto en actuar, ¿no? Su capacidad de respuesta fue tan lenta que los únicos perjudicados fueron los pobladores de esa región. Entonces se dan cuenta que como y nuevamente, repito, la gestión pública impacta tanto estas decisiones de manera significativa, tienen alguna consecuencia en la población por el hecho sencillamente de no actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque las entidades que están de repente dentro del sistema de prevención del riesgo se tiraban la pelota, ¿no?
y el cumplimiento de regulaciones, ¿no? Que, bueno, esto prácticamente quiere decir que se elimine el tema burocrático, ¿no? Que los trámites sean más sencillos, que las regulaciones, pues, simplifiquen la tarea administrativa, ¿no? Y finalmente están los resultados, que es el quinto y último componente que establece el papel decisivo del Estado, ¿no? Ya que posibilita la medición de impacto que se logra con la entrega de bienes y servicios y regulaciones. En la actualidad nos dice que la orientación de la gestión de las entidades públicas se centra en el cumplimiento de actividades, claro que sí. Sin embargo, las actividades que se realizan deben tener el propósito de generar valor público, con el objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones, buscando la eficiencia y eficacia en los recursos públicos. Entonces, hay que medir siempre los resultados para poder determinar si alcanzamos ese objetivo que esperábamos llegar, ¿no? Para aprender, incluso para poder tomar decisiones. ¿Y cómo se miden? A través de indicadores. ¿Qué son los indicadores? De acuerdo al CEPLAN, nos dice que los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que construyen a partir de características o comportamientos de una variable, ¿no? Entonces los indicadores son medidas que nos va a permitir de identificar si hemos alcanzado o no cierta meta, cierto objetivo. Entonces, estimados compañeros, amigos, estudiantes, servidores, de repente muchos aquí, ¿qué es la gestión pública en nuestros días? Hoy en día, ¿qué es la gestión pública? Hablando como un concepto moderno, no quiero responder qué es hoy en día la gestión pública que se está llevando a cabo en nuestro país, ¿no? No es eso, sino hoy en día, ¿qué es la verdadera gestión pública? ¿Cuál es el verdadero concepto hoy en día? Mejor dicho, ¿cómo respondemos ahora a la gestión pública después de haber llevado todos estos módulos, desde nuestro módulo 1, 2, 3, 4, 5, y en nuestra clausura, nuestro último módulo, ya tenemos la capacidad de responder qué es nuestra gestión pública hoy en día? ¿Qué es? Es el conjunto de procesos, estrategias y políticas. Es el conjunto, nos dice, ¿no? Cuando habla de políticas, pues se refiere a políticas públicas, procesos y estrategias, se refiere a la gestión interna que está ahí. ¿Se dan cuenta cómo combina todo esto? Cuando habla de política, se refiere a uno y a dos, que se implementan para administrar los bienes y servicios. Para administrar, recordemos que gestión solo es administrar recursos para un determinado objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener bienes y servicios de calidad. Los bienes y servicios que está aquí. A través de un Estado moderno, a través de un Estado que cumpla todo este modelo eficiente, transparente y descentralizado. Por eso es que se llama Estado abierto, porque es un Estado que rinde cuentas, es un Estado, ¿no?, transparente en todo este conjunto que vemos acá, en todo este conjunto, que garantiza una sociedad justa e inclusiva sin corrupción. Otro tema importante. Teniendo como centro a las personas, bajo un enfoque territorial, siendo uno de sus principios la sostenibilidad ambiental. Entonces, a este concepto moderno ya le pone incluso, miren, el tema ambiental, el de cuidar nuestro medio ambiente, el que seamos socialmente responsables con la gestión pública.
mejor dicho, que el Estado también se preocupe que en sus operaciones cuide la parte ambiental, ¿no? Que sea responsable en todas sus acciones. Entonces aquí podemos ver prácticamente qué es en definición la gestión pública. Entonces, estimados participantes, estimados estudiantes, queremos cerrar el curso con este concepto para que ustedes se lo puedan llevar a la mente. Ya tenemos una nueva visión de lo que realmente es la gestión pública y solamente está en cada uno de nosotros podamos hacer realidad este sueño, ¿no? Este sueño de tener una gestión pública moderna, una gestión pública, pues, eficiente, transparente y descentralizado. Si ustedes que están aquí y ya son servidores civiles, pues está en nosotros poder hacer la diferencia en la gestión pública. Porque en ITEC el día de hoy ya pueden discernir y ser capaces, ¿no? De poder decir, en ITEC he aprendido qué es una verdadera gestión pública y que yo puedo aportar con un granito de arena para que se puedan cumplir los verdaderos objetivos que el Estado tiene, sin mirar qué gobierno está de turno, ¿no? Pero como Estado necesitamos el apoyo y la ayuda de cada uno de nosotros, como ciudadanos, como servidores civiles y como sociedad. Como se dice, es tarea de todos, ¿no? Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes así lo va a hacer, porque gracias a este espacio que ISTEC tiene para cada uno de ustedes, buscamos fomentar en nuestros estudiantes ese análisis crítico y lógico para que se puedan hacer las cosas diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo les invito a que, para que ustedes puedan insertarse en la administración pública, van a necesitar los documentos que acrediten y certifiquen que ustedes ya conocen estos conocimientos previos para hacer una buena gestión pública, ¿no? Entonces, estimados participantes, estimados amigos, les invito a que puedan adquirir sus certificados aprovechando las promociones que nuestro coordinador Félix tiene para cada uno de ustedes, ¿no? Y con esto, pues, así es, estamos terminando, pues, estamos finalizando nuestro curso el día de hoy, ¿no? Quiero darles las gracias por haber participado a lo largo de esta jornada, de estas 6 sesiones. Y por mi parte, pues, va a ser hasta una nueva oportunidad, hasta que nos volvamos a encontrar en un espacio que ITEC tiene para cada uno de ustedes, justamente cambiando la forma de educación que intentamos regalar y prestar a cada uno de ustedes. Quiero nuevamente agradecer. Pueden encontrar en Liga y mi persona para poder de todas maneras responder cualquier tipo de pregunta, algún comentario, alguna experiencia, porque finalmente en conjunto podemos hacer un país y un Perú diferente, ¿no? Bueno, estimado Félix, eso es todo que tengo que darle a